Recurrente, Miguel Ángel García Córdoba Quejoso. Adherentes, presidente de los Estados Unidos mexicanos, subdirectora general de la Dirección General de Seguridad Social Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional, autoridades responsables. Ponente, ministro Javier Lainez POTISEK. Cotejo, secretaria, Alma Rubi Villarreal Reyes. Secretario auxiliar, Eduardo Guerrero Serrano. Índice temático. El Quejoso señaló como acto reclamado la omisión del director general del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas de dar respuesta a la solicitud de afiliación de sus padres de crianza como derechohabientes sin que hubiera obtenido respuesta. En su informe justificado, la autoridad señalada como responsable exhibió el oficio donde se daba respuesta en sentido negativo a la solicitud del Quejoso, en términos de lo dispuesto en los artículos 4, fracción B, 142 y 156 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas que disponían quienes podían contar con el carácter de derechohabientes de los militares. En ampliación a su demanda, el Quejoso reclamó por derecho propio la inconstitucionalidad de dichas disposiciones, así como el oficio que entrañó su primer acto de aplicación. Razonó que los artículos eran discriminatorios, violatorios del derecho a la salud y de la protección a la familia, porque no permitían la afiliación a dicho instituto de dos personas con quienes no tenía parentesco, pero que actuaron como sus padres de crianza. El juez de distrito sobreseyó el juicio al estimar que el Quejoso consistió tácitamente en dichas normas y acto porque no amplió oportunamente la demanda de amparo en su contra. En vía de agravios, la parte quejosa controvirtió dicho sobreseimiento, el cual fue levantado por el Tribunal Colegiado del Conocimiento, quien estimó fundado el agravio del recurrente, en cambio, estimó infundados los agravios de las autoridades adherentes, en los cuales únicamente pretendían fortalecer el sobreseimiento decretado en la sentencia recurrida. Finalmente, reservó jurisdicción a este alto tribunal para conocer del planteamiento de constitucionalidad relativo a los artículos 4, fracción B, 142 y 156 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. Apartado. Criterio y decisión. Pax. Antecedentes y trámite. Relación de los hechos relevantes y trámite del recurso. 2 a 8. Y. Competencia. La segunda sala es competente para conocer del presente asunto. 8. 2. Oportunidad y legitimación. El recurso fue interpuesto oportunamente y por parte legitimada. 8. 3. Fijación de la litis. Se analizará la regularidad de los artículos 4, fracción B, 142 y 156 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. 9. IV. Estudio de fondo. Consideraciones preliminares. Se describen los principios pro persona de protección a la familia, igualdad y no discriminación, así como el derecho a la seguridad social y de acceso a la salud. 9 a 19. Decisión. Se determina la constitucionalidad de las normas reclamadas, pero a través de un ejercicio de interpretación conforme basado en los referidos principios. 19 a 26. V. Efectos. La autoridad ejecutora deberá dejar insubsistente el acto de aplicación y emitir uno nuevo, pero dando previamente oportunidad al quejoso de acreditar la existencia de un núcleo familiar integrado por él y las personas que señaló en su solicitud. 26. B. RSOLUTIVOS. Se modifica la sentencia recurrida. Niega el amparo por lo que hace a la inconstitucionalidad de la ley. Ampara y protege a la parte quejosa. 27. Amparo en revisión 502/2021. Recurrente, Miguel Ángel García Córdoba Quejoso. Adherentes, presidente de los Estados Unidos mexicanos y subdirectora general de la Dirección General de Seguridad Social Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional, autoridades responsables. Visto bueno, señor ministro. Ponente, ministro Javier Lainez POTISEK. Cotejo, secretaria, Alma Rubi Villarreal Reyes. Secretario auxiliar, Eduardo Guerrero Serrano. Ciudad de México. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al 1 de junio de 2022, emite la siguiente. SENTNCIA. Mediante la cual se resuelve el amparo en revisión 502/2021, promovido en contra de la sentencia dictada el 5 de octubre de 2020 por el Juzgado 15º de Distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, en el juicio de amparo indirecto 1572/2019. El problema que la segunda sala debe resolver consiste en determinar la constitucionalidad y convencionalidad de los artículos 4, fracción B, 142 y 156 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. Antecedentes y trámite. Solicitud de afiliación. Mediante escrito presentado el 29 de julio de 2019, Miguel Ángel García Córdoba, sargento 2 grados carpintero, perteneciente a la Escuela Militar de Odontología, solicitó al director general del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas la afiliación como derechohabientes de dos personas que, bajo protesta de decir verdad, afirmó que habían actuado como sus padres de crianza desde 1993, cuando él tenía 13 años. Demanda de amparo. Por escrito presentado el 23 de octubre de 2019, Miguel Ángel García Córdoba, por derecho propio, reclamó del director general del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas la violación a su derecho de petición, en tanto habían transcurrido 3 meses desde que solicitó la afiliación de sus padres de crianza como derechohabientes del instituto sin que hubiera obtenido respuesta. Me justificado. La autoridad señalada como responsable negó el acto reclamado consistente en la omisión de dar respuesta a la petición del quejoso. Para demostrarlo remitió, entre otros documentos, el oficio ABD Acto 5313, de 15 de noviembre de 2019, suscrito por la subdirectora general de la Dirección General de Seguridad Social Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional. En dicho oficio se negó la solicitud del quejoso en términos de lo dispuesto por los artículos 4, fracción B, 142 y 156 de la Ley del
Mediante escrito de 6 de diciembre de 2019, el quejoso reclamó del director general del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas el referido oficio ABD, acto 5313. Asimismo señaló como actos reclamados a los artículos 4, fracción B, 142 y 156 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas y como autoridades responsables a la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y al Presidente de la República. El quejoso consideró que dichos numerales eran discriminatorios al no permitir la afiliación de sus padres de crianza, a pesar de que sí permitía la afiliación de hijos reconocidos, lo que transgredía lo dispuesto por el artículo 1 de la Constitución Federal, así como el artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. También estimó que tales normas eran violatorias del derecho de protección a la familia consagrado en el artículo 4 de la Carta Magna porque privaban a sus padres de crianza del derecho a la salud. Para fortalecer sus argumentos, manifestó que en su expediente personal ante dicho instituto podía constatarse que no tenía registrados como sus derechohabientes a otras personas como su padre o madre. Finalmente adujo que el oficio reclamado transgredía los numerales 14 y 16 de la Constitución Federal, porque privaba fuera de juicio del derecho a la salud de sus padres de crianza y carecía de fundamentación y motivación. Requerimiento. En acuerdo de 8 de enero de 2020, el Juzgado de Distrito del Conocimiento requirió nuevamente a la parte quejosa para que precisara en el plazo de 15 días si era su voluntad señalar como autoridad responsable de la emisión del oficio ABD, acto 5313 a la subdirectora general de la Dirección General de Seguridad Social Militar, apercibido de que, en caso de no realizar manifestación alguna, se continuaría el juicio únicamente respecto de los actos y autoridades responsables por los que se admitió la demanda y su ampliación. Desahogo. Mediante escrito de 22 de enero de 2020, el quejoso precisó que también señalaba como responsable a la subdirectora general de la Dirección General de Seguridad Social Militar, lo que fue acordado de conformidad por el Juzgado de Distrito en proveído de 23 de enero de 2020. Causa de improcedencia. Al rendir su informe justificado, la subdirectora general de la Dirección General de Seguridad Social Militar sostuvo que el quejoso consintió tácitamente el oficio ABD, acto 5313, puesto que de la constancia de notificación del auto de 22 de noviembre de 2019, en el que se tuvo por rendido el informe justificado del director general del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas y se dio vista al quejoso con dicho oficio, se desprendía que tuvo conocimiento del mismo desde el 26 de noviembre de 2019, por lo que el plazo de 15 días para ampliar su demanda transcurrió del 28 de noviembre al 18 de diciembre, ambos de 2019, mientras que señaló como responsable a dicha autoridad hasta el 22 de enero de 2020. Sentencia. En resolución de 5 de octubre de 2020, el Juzgado 15º de Distrito en materia administrativa en la Ciudad de México sobreseyó el juicio de amparo. Por un lado, estimó que cesaron los efectos de la omisión atribuida al director general del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas en tanto, al rendir su informe justificado, dio respuesta a la solicitud del quejoso. En relación con el oficio ABD, acto 5313, consideró fundada la causa de improcedencia hecha valer por la subdirectora general de la Dirección General de Seguridad Social Militar, al concluir que fue extemporánea la ampliación de la demanda respecto de dicha autoridad, puesto que si bien el quejoso señaló oportunamente dicho oficio como acto reclamado en su escrito de ampliación, lo atribuyó a otra autoridad. Recurso de revisión. En contra de tal determinación, el quejoso interpuso el presente recurso de revisión. En su único agravio, la parte quejosa adujo que fue ilegal el sobreseimiento decretado, ya que se amplió en tiempo su demanda respecto del acto reclamado a la subdirectora general de la Dirección General de Seguridad Social Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional, y si bien en el escrito correspondiente señaló como autoridad responsable al director general del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, ambas autoridades pertenecían al referido instituto, reiterando que el acto reclamado violaba el derecho de acceso a la salud de sus padres de crianza. Revisión adhesiva. Fue interpuesta conjuntamente por el presidente de los Estados Unidos mexicanos y la subdirectora general de la Dirección General de Seguridad Social Militar por conducto de su representante común. En esta vía únicamente hicieron valer argumentos en torno a que fue correcto el sobreseimiento decretado en la sentencia recurrida ante la extemporaneidad de la ampliación de la demanda, enfatizando que la Dirección General de Seguridad Social Militar no pertenecía a la estructura orgánica del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, sino a la Secretaría de la Defensa Nacional. Resolución del 20º Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito. En sentencia de 29 de octubre de 2021, el órgano colegiado estimó fundado el agravio del quejoso y levantó el sobreseimiento decretado en la sentencia recurrida respecto del oficio ABD, acto 5313, lo que hizo extensivo a los artículos 4, fracción B, 142 y 156 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. Razonó que, aun cuando el recurrente incurrió en un error al señalar a la autoridad responsable, sí precisó oportunamente que también
bien reclamaba el oficio ABD Acto 5313, así como los artículos en comento, de manera que aquel error no debió trascender para efectos de determinar la extemporaneidad de la ampliación, en tanto no consintió el acto en cita, máxime que tampoco se dejó en estado de indefensión a la subdirectora general de la Dirección General de Seguridad Social Militar, pues se le dio vista oportunamente con la ampliación, tras lo cual rindió su informe justificado. Asimismo, destacó que tanto la ampliación de la demanda como el señalamiento de la subdirectora general de la Dirección General de Seguridad Social Militar como autoridad responsable fueron acordadas favorablemente por el Juzgado de Distrito del Conocimiento sin que dichas determinaciones hubieran sido recurridas. Hecho lo anterior, analizó el resto de las causas de improcedencia hechas valer en los informes justificados desestimándolas en su mayoría, con excepción de la referente al acto atribuido al presidente de la República consistente en la publicación de la ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, acto que sobreseyó en tanto no se reclamaba por vicios propios. Finalmente, al subsistir el planteamiento referente a los artículos 4, fracción B, 142 y 156 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, el Tribunal Colegiado de Circuito reservó jurisdicción a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación y ordenó la remisión de los autos. Trámite ante la Suprema Corte. En acuerdo de 23 de noviembre de 2021, el ministro presidente de este alto tribunal admitió el recurso que nos ocupa y lo registró con el número de amparo en revisión 502/2021. Asimismo, turnó el asunto al ministro Javier Lainez Potisek, integrante de la segunda sala, para la elaboración del proyecto correspondiente. En proveído de 10 de febrero de 2022, la ministra presidenta de la segunda sala se abocó al conocimiento del asunto y ordenó el turno de los autos a la ponencia del ministro Javier Lainez Potisek para la elaboración del proyecto respectivo. Competencia. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver el presente recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción 8, inciso A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 11, fracción V y 21, fracción 2, inciso A de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como 83 de la Ley de Amparo, y los puntos primero y segundo, fracción 3 y tercero del Acuerdo General 5/2013 del Pleno de este alto tribunal, toda vez que se interpone contra una sentencia dictada por un juzgado de distrito en un juicio de amparo indirecto en materia administrativa, habida cuenta que se estima innecesaria la intervención del Tribunal Pleno para su resolución. Por lo que hace a la competencia, así lo resolvió la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de 5 votos de los ministros Alberto Pérez Dayán, Luis María Aguilar Morales, Loreta Ortiz Alf, Javier Lainez Potisek ponente y presidenta Yasmín Esquivel Mosa. En esas condiciones, este apartado resulta vinculante al constituir precedente obligatorio. Oportunidad y legitimación. Resulta innecesario el estudio de la oportunidad y de legitimación de quienes interponen la revisión, en virtud de que ello ya fue analizado por el Tribunal Colegiado de Circuito del Conocimiento. Fijación de la litis. Conforme a lo hasta aquí expuesto, la jurisdicción reservada en favor de esta segunda sala estribaría en dilucidar la constitucionalidad y convencionalidad de los artículos 4, fracción B, 142 y 156 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, en relación con los derechos humanos de acceso a la salud, protección a la familia y no discriminación, planteamiento formulado en la revisión principal. Cabe destacar que la materia de la revisión adhesiva ya fue agotada por el órgano jurisdiccional remitente, en tanto se acotaba a causas de improcedencia que ya fueron analizadas por aquel en su resolución. Estudio. Esta segunda sala estima que los argumentos del recurrente resultan infundados y fundados, aunque para esto sea necesaria la suplencia de la deficiencia de la queja, de conformidad con la fracción 2 del artículo 79 de la Ley de Amparo. Consideraciones preliminares, obiter dictum. De los antecedentes relatados en líneas anteriores, se advierte que el recurrente solicitó al director general del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas la afiliación como sus derechohabientes de 2 personas con quienes afirmó no tener parentesco consanguíneo, pero que fungieron como sus padres de crianza desde el año de 1993, porque adujo que su padre biológico abandonó el hogar desde su edad temprana y desconocía el paradero de su madre biológica, quien emigró para trabajar en los Estados Unidos de América. Al rendir su informe justificado, dicha autoridad exhibió el oficio ABD Acto 5313, suscrito por la subdirectora general de la Dirección General de Seguridad Social Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional, donde se negó la petición del quejoso aduciendo que no existía parentesco alguno entre aquel y las personas que señaló en su solicitud, por lo que de conformidad con los artículos 4, fracción B, 142 y 156 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, no podían ser afiliados a este.
En su ampliación a la demanda de amparo, la parte recurrente adujo que los artículos 4, fracción b, 142 y 156 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, aplicados en el oficio ABD, acto 5313, transgredían el derecho de acceso a la salud de las personas que fungieron como su padre y madre de crianza pese a no tener parentesco alguno, lo que también consideró violatorio del derecho de protección a la familia y a la no discriminación, en tanto se tradujo en la negativa de afiliarlos al Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas por el hecho de no ser sus padres biológicos, pudiendo constatarse en su expediente personal que no tenía personas registradas con este carácter como sus derechohabientes. Antes de abordar este problema jurídico, es necesario hacer una exposición sucinta en torno a los principios y derechos humanos que guiarán la presente determinación. Principio pro persona. Este alto tribunal ha reiterado que el principio contenido en el párrafo segundo del artículo 1 de la Constitución Federal es un eje rector de las decisiones jurisdiccionales conforme al cual, en la elección de posibles interpretaciones de las normas que contienen derechos humanos, las personas juzgadoras deberán preferir siempre aquella que brinde la protección más amplia o que restrinja en menor medida el derecho en cuestión. Así, constituye una herramienta interpretativa que tiene el propósito de consolidar el paradigma de derechos adoptado por nuestro país en la reforma constitucional de 10 de junio de 2011, que coloca en el centro del derecho a las personas y en su periferia a las instituciones, las cuales deben promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Asimismo, esta segunda sala ha sostenido que, en aras de no dar lugar a incertidumbre jurídica, el empleo del principio pro persona debe ajustarse a otros principios constitucionales y legales propios de la función judicial como el de legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada, entre otros. En similar sentido, la primera sala ha sostenido que el principio pro persona no tiene el alcance de eximir a las personas de la satisfacción de los requisitos de procedencia para la interposición de medios de defensa. Asimismo, ha puntualizado que el empleo de este criterio de elección interpretativa no necesariamente implica un resultado favorable a las pretensiones de la parte quejosa. Protección de la familia y familia de crianza. El derecho humano a la protección de la familia es ampliamente reconocido por nuestro bloque constitucional. Así, se encuentra consagrado en el artículo 4 de la Constitución Federal, el artículo 6 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el artículo 17 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el artículo 15 del Protocolo de San Salvador, el artículo 23, numeral 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el numeral 3 del artículo 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, entre otros. Todas las disposiciones citadas coinciden en la necesidad de reconocer a la familia como la institución primigenia de la sociedad y, precisamente por dicha razón, establecen la obligación a cargo del Estado de tomar todas las medidas necesarias tendentes a protegerla y fortalecerla. Ahora, ni el reconocimiento ni la protección consagrados en los citados instrumentos se dirigen a algún modelo específico de familia. La amplitud de esta protección es concordante con la idea de que esta no es una institución rígida o inmutable, sino que es una estructura social abierta que admite una miríada de formas, todas ellas merecedoras de protección. A mayor abundamiento, el Pleno de este alto tribunal ha sostenido que la dinámica social nos demuestra que existe una gran diversidad de formas como puede integrarse una familia nuclear, monoparental, extensa e, incluso, homoparental, así como que no siempre derivan del matrimonio, familias, todas, que innegablemente tienen la misma protección constitucional, pues no puede suscribirse por este tribunal, de ninguna manera, que se reste valor a la estructura u organización de familias solo porque no se corresponden con concepciones tradicionales. Así, la labor del legislador debe buscar siempre arropar o acoger a todos los tipos de familia, sin excepción alguna. Lo anterior obedece, entre otras razones, a que la familia surge por cuestiones de hecho más que de derecho, y no corresponde a este prejuzgar sobre la validez de las modalidades que aquella puede adoptar, siempre y cuando tienda a los objetivos de afecto, protección, auxilio y respeto mutuos propios de este núcleo social. En otras palabras, puesto que el derecho debe ajustarse a la realidad y no viceversa, sería incorrecto establecer que la familia solo se constituye por vínculos biológicos o jurídicos, puesto que la realidad demuestra que puede surgir a partir de relaciones de hecho como ocurre, por ejemplo, con el concubinato, y no existe una razón válida para negarles a estas últimas el carácter de familia. En efecto, es altamente posible que se conforme un núcleo familiar por personas que, sin lazos biológicos o jurídicos de por medio, asumen motu propio los roles de madres o padres con el propósito primordial de brindar auxilio, afecto y respeto a hijos e hijas, lo que desde luego no constituye un fenómeno novedoso. Así, siempre y cuando estos núcleos exhiban conductas que permitan advertir una auténtica voluntad de satisfacer las obligaciones de padres y comadres respecto a la crianza de sus hijos, sería incorrecto desconocerles el reconocimiento y protección que amerita una familia ante el incumplimiento de un formalismo legal como la adopción o el reconocimiento de hijos, máxime cuando sus integrantes ya han formado vínculos afectivos, pues su perturbación necesariamente
solidaridad y afecto que corresponden a una relación filial. Dicho lo anterior, las familias de crianza son incluso merecedoras a un reconocimiento especial por parte de la sociedad, pues no existiendo ataduras consanguíneas o jurídicas que constriñan a la aceptación de todas las obligaciones que conlleva el carácter de padre o madre, surgen por una asunción voluntaria de tales deberes basada en la empatía, el afecto y la solidaridad que, como hemos dicho, son algunas de las manifestaciones ideales de la familia. Principio de igualdad y no discriminación. Son directrices para la acción estatal en todas sus esferas que se desprenden del último párrafo del artículo 1 de nuestra norma fundamental, la cual prohíbe cualquier acto que entrañe un trato diferenciado cuyo objetivo sea menoscabar los derechos de determinadas personas por el hecho de pertenecer a algún grupo, generalmente, vulnerable. A mayor abundamiento, al interpretar ese precepto el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha concluido que el mismo debe ser adoptado por todo el ordenamiento jurídico, lo que implica la obligación de inaplicar o expulsar cualquier discriminación arbitraria del sistema, de suerte que se erige como un límite a los poderes del Estado, conforme al cual deben cuidarse de dotar de razonabilidad a cualquier diferencia de trato que pretendan desplegar, ya sea directa o indirecta por resultado, o abstenerse de hacerlo. En materia normativa, el principio de igualdad parte de que a idénticos supuestos de hecho deben corresponder idénticas consecuencias jurídicas, empero, es importante subrayar que el legislador no tiene prohibido contemplar un trato diferenciado, ya que el principio de igualdad no presupone que todos los gobernados se encuentren en la misma coyuntura, pero esa diferencia debe encontrarse suficientemente justificada. De ahí que habrá violación a estos principios si existe una distinción entre situaciones que pueden considerarse iguales sin justificación objetiva y razonable. En relación con lo anterior, cobran relevancia las denominadas categorías sospechosas, que son aquellos factores de discriminación constitucionalmente proscritos, a saber, el origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales y el estado civil, pudiéndose admitir otras, y cuya posible configuración conduce a un análisis de la medida de que se trate bajo parámetros de justificación más exigentes. Al detallar la metodología que debe seguirse para el estudio de violaciones a los principios en comento, la primera sala de este alto tribunal ha establecido que, cuando una persona alega discriminación en su contra, debe proporcionar un parámetro o término de comparación para demostrar, en primer lugar, un trato diferenciado. Los casos de discriminación como consecuencia de un tratamiento normativo diferenciado exigen un análisis que se divide en dos etapas sucesivas y no simultáneas. La primera implica una revisión con base en la cual se determine si las situaciones a comparar en efecto pueden contrastarse o si, por el contrario, revisten divergencias importantes que impidan una confrontación entre ambas por no entrañar realmente un tratamiento diferenciado, y una segunda, en la cual se estudie si las distinciones de trato son admisibles o legítimas, lo cual exige que su justificación sea objetiva y razonable, utilizando, según proceda, un escrutinio estricto para confirmar la rigurosa necesidad de la medida o uno ordinario para confirmar su instrumentalidad. Comillas. Derecho a la seguridad social y acceso a la salud. La Carta Magna, en su artículo 123, apartado B, fracción C, inciso D, consagra la protección a la familia como una de las bases mínimas de la seguridad social, reconociéndoles el derecho a la asistencia médica. Por su parte, los artículos 22 y 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos también reconocen a la seguridad social y acceso a la salud como derechos humanos, mientras que el numeral 12, inciso D del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, reconoce el deber a cargo del Estado de crear condiciones que aseguren el acceso a la asistencia y servicios médicos. El anterior marco jurídico demuestra que uno de los objetivos esenciales de la seguridad social es el de proteger la salud y subsistencia de las personas que directamente dependen de las y los asegurados, es decir, a su núcleo familiar, el cual, como hemos plasmado anteriormente, puede adoptar múltiples formas. Así, por ejemplo, ante la muerte de un asegurado, la seguridad social busca garantizar el sostén económico y acceso a la salud a las personas a quienes dicho acontecimiento afectó directamente, como podrían ser viudos y huérfanos, cuestión que, sin soslayar su origen legal, responde más a una realidad de naturaleza socioeconómica. Así, puesto que la seguridad social y el acceso a la salud constituyen derechos que el Estado está obligado a proporcionar a las personas aseguradas y a sus familiares por el solo hecho de que las primeras pertenezcan a una institución de seguridad social, cualquier condición que se establezca para negar tales prestaciones forzosamente requiere de una justificación particularmente sólida y compatible con el bloque constitucional. Decisión, ratio decidendi. Expuesto lo anterior, esta sala estima infundado el agravio en que el quejoso sostiene la inconstitucionalidad de las normas reclamadas, puesto que es posible su compatibilidad con los derechos humanos y principios anteriormente expuestos, pero a través de un ejercicio de interpretación conforme. Cabe subrayar que la interpretación conforme es una herramienta interpretativa que tiende a preservar y preferir la regularidad del sistema normativo en deferencia al legislador democráticamente electo, permitiendo a los órganos que ejercen control concentrado de regularidad constitucional y convencional declarar la irregularidad de una norma únicamente cuando no resulte posible una lectura que se adecue al bloque constitucional, orientándose
base en su decisión, entre otros, por el ya abordado principio pro persona, es decir, procurando siempre la protección más amplia o la restricción menos lesiva. Precisado lo anterior, las disposiciones de la ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas que nos ocupan son del tenor siguiente. Artículo 4. Para los efectos de esta ley, se entiende por paréntesis que abre paréntesis que cierra. B. Derechohabiente, familiares en línea directa, esposa, esposo, concubina, concubinario, hijos, madre, padre y, en algunos casos hermanos que tienen derecho a los beneficios estipulados en la ley. Paréntesis que abre paréntesis que cierra. Artículo 142. La atención médica quirúrgica es el sistema por el cual se trata de conservar y preservar la salud de las personas, entendiéndose por este concepto no solo el bienestar físico y mental, sino también la ausencia de enfermedad. La atención médico-quirúrgica a los militares con haber de retiro y a los familiares de los militares que perciban haberes y haber de retiro, se prestará por el Instituto en sus propias instalaciones o como servicio subrogado, con base en la aportación del Gobierno federal especificada en el artículo 221 de esta ley. Paréntesis que abre paréntesis que cierra. Los familiares de militares que tienen derecho a esta prestación son, paréntesis que abre paréntesis que cierra. V. El padre y la madre. Paréntesis que abre paréntesis que cierra. Artículo 156. El estado civil y el parentesco de los familiares de un militar serán acreditados con las actas y constancias que expide el registro civil y, en los casos de reconocimiento de hijo nacido fuera de matrimonio, con los medios de prueba que reconozca la ley. La posesión de estado de hijo deberá ser declarada por sentencia de tribunal competente. De la lectura de los artículos que anteceden se desprenden tres elementos principales. Es posible el registro como derechohabientes del padre y la madre del personal militar. Este carácter concede el derecho a la atención médica quirúrgica y 3. El parentesco se acredita con las actas y constancias que expida el registro civil. Ahora, con base en los principios de igualdad y no discriminación expuestos en las consideraciones preliminares, podría estimarse que dicha norma es indirectamente discriminatoria al realizar una distinción tácita entre padres y madres jurídicamente reconocidos y padres y madres de hecho o de crianza, pues es evidente que los segundos están imposibilitados para acreditar el parentesco a través de los mecanismos que prevé la norma, que en este sentido deviene excluyente. Empero, hemos expuesto que entre las familias con lazos biológico-jurídicos y las de hecho no existe diferencia en cuanto al grado de protección al que son acreedoras, porque las normas que la reconocen y garantizan no distinguen entre modelos válidos, de familia o aspectos sine qua non constitutivos de las mismas, lo que responde por un lado a la complejidad de las relaciones humanas y sus vínculos afectivos y por otro a la necesidad de otorgar efectivamente la protección más amplia a la estructura primaria de la sociedad. De conformidad con lo anterior, es evidente que en su literalidad las normas reclamadas propiciarían un trato diferenciado entre dos grupos que se encuentran en situaciones jurídicas comparables, porque tanto las familias de hecho como las jurídicamente reconocidas cumplen la función social de brindar afecto, protección y auxilio a sus miembros y se encuentran constitucional y convencionalmente protegidas. Sin embargo, es entendible que el legislador no pueda contemplar en la ley todas las posibles configuraciones que es susceptible de adoptar una estructura social tan dinámica, por lo que, como se anunció, esta sala considera necesario realizar una interpretación conforme de las normas reclamadas. Así, en aras de garantizar la prevalencia del derecho a la protección a la familia en todas sus modalidades, lo que incluye el derecho a la seguridad social y acceso a la salud, sobre formalismos jurídicos como los actos propios del registro civil, así como para prevenir un trato discriminatorio injustificado, es de concluirse que las normas en cita resultan compatibles con el bloque constitucional siempre que se entienda que la filiación tratándose de familias de hecho puede acreditarse con otros medios de prueba admitidos por la ley y no únicamente con actas y constancias del registro civil. Lo contrario implicaría aceptar que estas últimas condicionen la existencia de la familia, lo que sería un absurdo y contravendría el marco jurídico que la reconoce y la protege. Sentado lo anterior, es claro que la ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, como norma reglamentaria del artículo 123, apartado B, fracción C constitucional tratándose de las Fuerzas Armadas, en relación con su fracción 13, no transgrede el derecho a la seguridad social, pues conforme a los términos expuestos en esta ejecutoria reconoce en su artículo 142 el derecho de los padres de los militares, sean biológicos, jurídicos o de crianza, a ser registrados como sus derechohabientes y acceder al servicio médico quirúrgico, entre otros beneficios. Por otro lado, y a la luz de la anterior interpretación, resulta en cambio fundado el argumento del recurrente dirigido a combatir la constitucionalidad del acto de aplicación de las normas de mérito, consistente en el oficio ABD, acto 5313, suscrito por la subdirectora general de la Dirección General de Seguridad Social Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional. En efecto, el acto de aplicación en comento entrañó una negativa a la solicitud de afiliación presentada por el recurrente con base en que no existía parentesco alguno entre él y las personas que señaló en su escrito, entendiendo tácitamente como tal al susceptible de acreditarse mediante actas o constancias del registro civil, lo que contraviene la interpretación conforme plasmada en líneas precedentes.
En consecuencia, procede conceder la protección solicitada para efectos de que la autoridad en comento deje insubsistente el acto de aplicación reclamado, dé oportunidad al recurrente de acreditar la existencia de filiación respecto de las personas que señaló en su solicitud en los términos que a continuación se expondrán y, hecho lo anterior, emita el acuerdo que en derecho corresponda. Es evidente que la ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas no prevé cuáles son los medios de prueba aptos para acreditar la existencia del vínculo que se analiza, empero, esta segunda sala estima que para tal efecto cobra aplicación supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles, habida cuenta de que la ley en comento hace remisión expresa a los medios probatorios que prevé el Código para acreditar otros extremos tales como el reconocimiento del hijo nacido fuera de matrimonio, la dependencia económica o concubinato en caso de controversia, así como las causas de fallecimiento de militares a falta de parte médico. Al respecto, el Código Federal de Procedimientos Civiles establece: artículo 93. La ley reconoce como medios de prueba: I. La confesión. 2. Los documentos públicos. 3. Los documentos privados. IV. Los dictámenes periciales. V. El reconocimiento o inspección judicial. V. Los testigos. 7. Las fotografías, escritos y notas taquigráficas y, en general, todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia. Y 8. Las presunciones. Por ende, aunque es cierto que la mera afirmación de la existencia de una familia de hecho no basta para acreditarla, como aconteció en el caso que nos ocupa, aquella es susceptible de hacerse a través de los citados medios de prueba, máxime que los vínculos familiares son razonablemente fáciles de demostrar, tanto por el grado e intensidad de la convivencia que conllevan como por su indefinida prolongación en el tiempo. Para ilustrar lo anterior, cabe recordar que el quejoso manifestó que la relación con sus padres de crianza inició cuando él tenía 13 años, en 1993, y que continuaba en la fecha de presentación de la demanda de amparo, el 23 de octubre de 2019, aproximadamente 26 años después, de tal suerte que es posible que, a guisa de ejemplo, el quejoso cuente con fotografías, videos, documentos escolares, comprobantes de domicilio u otros elementos que acrediten su dicho. Incluso, existe una presunción relevante dado que el quejoso manifestó que no existía registro ante el Instituto de otros derechohabientes con el carácter de padre y madre a su nombre, lo que no fue controvertido por la responsable. Asimismo, debe precisarse que, si bien existe la carga probatoria descrita, esto de ningún modo significa que sea necesario acreditar la continuidad del núcleo familiar durante cada momento de su existencia, sino únicamente brindar elementos suficientes para que la autoridad pueda concluir razonablemente que el recurrente y las personas que señaló en su solicitud efectivamente conformaron una familia. Finalmente, cabe puntualizar que esta decisión no conlleva perjuicio alguno al Instituto de Seguridad Social Militar porque, se insiste, no existe distinción relevante entre los padres biológicos, adoptivos o de crianza, sin que evidentemente pueda haber concurrencia de unos y otros, amén que no se trata de una concesión gratuita, en tanto que el patrimonio del instituto se conforma, entre otras, por las cuotas que los militares aportan al mismo para recibir las prestaciones que confiere. Por lo que hace a decisión de fondo, así lo resolvió la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de 5 votos de los ministros Alberto Pérez Dayán, Luis María Aguilar Morales, Loreta Ortiz Alf, Javier Lainez Potisek ponente y presidenta Yasmín Esquivel Mosa. En esas condiciones, este apartado resulta vinculante al constituir precedente obligatorio. Efectos de la concesión. De conformidad con las consideraciones asentadas en el apartado anterior, los efectos de la presente resolución consisten en que la subdirectora general de la Dirección General de Seguridad Social Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional deje insubsistente el oficio ABD, acto 5313. En atención a la interpretación conforme realizada, considere que los padres de crianza si se ubican en el supuesto normativo y, con base en lo anterior, analice nuevamente la solicitud del quejoso, pero prescindiendo de considerar que la única forma de acreditar el vínculo de filiación entre aquel y sus supuestos padres de crianza es a través de actas y constancias del registro civil. En relación con el efecto anterior, deberá dar oportunidad al quejoso para acreditar la existencia de un núcleo familiar con las personas que detalló en su solicitud de afiliación de derechohabientes, haciendo uso de los medios de prueba que admite el Código Federal de Procedimientos Civiles. Tras determinar si las personas que el quejoso señaló en su solicitud fungieron como su padre y madre en los términos definidos por esta ejecutoria, tome la determinación que en derecho corresponda. Por lo que hace a los efectos, así lo resolvió la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de 5 votos de los ministros Alberto Pérez Dayán, Luis María Aguilar Morales, Loreta Ortiz Alf, Javier Lainez Potisek ponente y presidenta Yasmín Esquivel Mosa. En esas condiciones, este apartado resulta vinculante al constituir precedente obligatorio. Decisión. Por lo expuesto y fundado, se resuelve. Primero, en la materia del recurso competencia de esta segunda sala, se modifica la sentencia recurrida. Segundo, la justicia de la Unión no ampara y ni protege a Miguel Ángel García Córdoba respecto de los artículos 4, fracción B, 142 y 156 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. Tercero, la justicia de la Unión ampara y protege a Miguel Ángel García Córdoba respecto del oficio ABD, acto 5313, suscrito por la subdirectora general de la Dirección General de Seguridad Social Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional para los efectos precisados en esta ejecutoria. Notifíquese, con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos al Tribunal Colegiado
Ortiz Alf, Javier Lainez Potisek,